Ocasión tenemos como invitado al licenciado Jesús Ramos, que nos va a platicar sobre la importancia de los contratos. Bueno, principalmente en el tema de arrendamiento, pero se les puede contestar también cualquier otra pregunta o comentario que tengan. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, Bienvenidos. muchas gracias, Elizabeth, a ti por invitarme. Pues como el mismo tema lo dice, pues vamos a resaltar el tema de todos los contratos en general, ¿no? En general, tú sabes que nos dedicamos más que nada al arrendamiento, entonces podemos empezar a partir un poquito de ahí, cuál es la importancia de siempre tener un buen contrato de arrendamiento, qué tipo de cláusulas debe contener, etcétera, ¿no? No sé si ahorita creo que todavía nadie se ha agregado. Si gustas, podemos, no sé, qué te interesaría ir que fuéramos platicando en lo que se van agregando y pues van comentando. Claro, recuerda que también estamos en Facebook Live, ahí también podría participar la gente, vamos a ver ahorita. Y bueno, pues para empezar, nos gustaría, y qué es lo que le recomiendo a varias personas en la cuestión de mercadotecnia y de marca personal, o sea, el nombre de tu compañía me parece perfecto. ¿Quién es Arrendamiento Protegido? Ok, Arrendamiento Protegido es una empresa, la verdad es que se vino con unos cambios con esta pandemia, se reestructuró en muchos sentidos. Lo que se hizo fue tomar un proyecto que ya se traía con otros socios, se mete una nueva imagen, se renueva y se crea esta imagen de arrendamiento protegido, que el mismo nombre lo dice, que lo que pretende es proteger el arrendamiento, ya que muchas veces los inquilinos incluso los dueños pues intentan pues abusar una de otra parte, ¿no? Lo que se trata es en general proteger los bienes de las personas de los incumplimientos, que en caso de que tengan algún incumplimiento pues tengan a alguien siempre a la mano que los asesore, como un médico de cabecera. Es que de repente te sientes mal y tienes alguna duda y le llamas a tu médico, ¿no? Entonces, lo que pretendemos con arrendamiento protegido es eso, que en el caso de que tengan cualquier duda, nos tengan con su número a la mano, inmediatamente se comuniquen con nosotros, nos expongan la duda, el comentario y sobre eso comentarlo, platicarlo y poderles apoyar para resolverlo. En general, eso es arrendamiento protegido, una empresa dedicada a buscar la protección inmobiliaria tanto de los bienes del dueño como el beneficio del inquilino. Eso es arrendamiento protegido, en pocas palabras. ¿Okay? Claro, bueno, también para que les quede bien a todas las personas, arrendamiento, digamos que es la palabra legal, y también algunas personas le llaman alquiler o renta. Sí, bueno, también es importante aclarar eso porque sí, tienes mucha razón. Muchas personas me dicen, ¿qué es arrendamiento? ¿Por qué arrendamiento? El término o la palabra correcta, tal cual la establece el Código Civil, es arrendamiento. Entonces, ya sea para local comercial, casa habitación, oficinas, lo que necesiten. Entonces, la palabra legal es eso, arrendamiento, como también en el contrato existe un arrendador, un arrendatario, que en términos simples o como coloquialmente se conoce es el dueño o el inquilino, ¿no? Entonces también muchas veces llegan muchas personas que son nuevas, que acaban de adquirir un inmueble y lo primero que quieren es rentar. Y obviamente les mandas el contrato y dices, ¿por qué arrendador? ¿Por qué arrendatario? ¿No? Incluso el término del fiador, muchas veces ahí se confunde un poquito con lo del aval, que digo, eso ya es un poquito un término más legal, pero sí suele suceder que no lo conocen, entonces, pues, ese es nuestro trabajo, explicarles, porque nos ha sucedido que muchas veces llegan con contratos que nos dicen, oye, es que el dueño renta con este contrato, y nos los da, lo revisamos, y notamos que tiene muchas deficiencias. Entonces, lo que tratamos de ayudar es siempre explicarle al dueño que sí se puede utilizar su contrato, que sí se pueden manejar sus cláusulas, que podemos hacerlo, pero nosotros necesitamos revisarlo para poderle dar una certeza y una seguridad, porque, digo, eso es de lo que se trata arrendamiento protegido en general.
Sí, como dices, es súper importante los términos que acabas de platicar, que la gente le queden correctos, que sepan que todo esto se legisla a través del Código Civil y que obviamente, como dices, cuando alguien les proporcione su contrato o ellos su contrato, pues tienen la necesidad de ver un abogado o alguien que realmente conozca de estos términos. Em, Siempre hay que verlo. Platícanos en específico sobre contrato de arrendamiento. Ok, mira, el contrato de arrendamiento, tal cual el Código Civil lo define como el acuerdo de voluntades en el cual se va a transferir el uso o goce temporal sobre un bien. En general, el arrendamiento puede aplicar sobre bienes muebles y bienes inmuebles, ¿ok? Nosotros vamos más dirigido al punto inmobiliario, que también el mismo código civil nos va a diferenciar qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble, qué objetos son susceptibles de arrendamiento y qué objetos no, porque la ley sí es muy específica en eso. Por ejemplo, te dice que los objetos que sean consumibles por su propia naturaleza y por su propio uso no pueden ser susceptibles de arrendamiento. ¿Ok? Entonces esa parte, o sea, todo objeto que sea susceptible de esa situación no se va a poder rentar. Entonces, por ejemplo, tenemos renta de muebles, de inmuebles. Entonces, por ejemplo, el inmueble, pues sabemos que todos lo entendemos. O digo, por ejemplo, tú que tienes un poquito de conocimiento en esto, ¿tú qué entiendes por un bien inmueble? Sí, bueno, en este caso, pues algo que está eh, arraigado a la tierra, o sea, que tiene raíces y pues no se mueve, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, todo lo que sea un bien inmueble se va a considerar, la ley te dice que se considera bien inmueble todas las construcciones, terrenos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú adhieres al piso de tu departamento o al piso de tu, o a la pared, un refrigerador, una lavadora, etcétera, en automático se convierte en inmueble, a pesar de que sea un bien mueble. Entonces también es importante por ahí distinguir, porque te digo, esas cositas son muy importantes. Y muchas veces lo que pasa es que la gente renta y lo hace incluso hasta a través de contratos que venden en la papelería, que no está mal, no está mal. Al final del día cumplen con cierta forma que son los requisitos mínimos que la ley establece para poderlo hacer. No es lo ideal, o yo nunca lo recomiendo como lo ideal, porque en caso de que no se contenga en específico algo dentro de ese contrato, a la hora de demandar alguna prestación o querer reclamar algo, te vas a tener que fijar en el Código Civil. Entonces, el Código Civil va a subsanar todas esas situaciones. Por ejemplo, no sé si fue contigo con quien estábamos platicando, que había una persona, no, mira, te voy a platicar un caso. Hay una persona que, es que de repente me confundo, pero no, viene una persona, nos dice que rentó su casa, pero no firmó contrato y ahí es donde viene el tema. Y yo, ¿cómo no firmaste contrato? Y me dice, no, es que Es que era, mucha gente también aquí, perdona que te interrumpa tantito, pero lo hace apalabrado. Es que fue de palabra, es que fue verbal, es que es que era mi primo, es que era mi mejor amigo de toda mi confianza, es que, no sé, me dicen por esto y por esto. ¿Cuál es el tema que a la mera hora no me quiere entregar o ya me debe de tanto? Entonces, ¿cómo reclamas esos derechos reales, okay? Esos derechos personales? Obviamente, pues, sí no significa que las personas vayan a perder su inmueble, porque eso es muy distinto. Una cosa es perder la posesión, que es una posesión derivada, y otra cosa es perder la propiedad, ¿ok? Entonces, son cosas muy distintas. Obviamente, como la vez pasada que estuvimos, puedes reclamarla a través de los medios alternativos de solución de controversias, que ahorita pues están muy en su apogeo, o puedes reclamarlos a través de un juicio. Entonces, para evitarte muchas situaciones, lo ideal siempre es tener un contrato en el cual se especifiquen bien derechos y obligaciones de las partes, un contrato que no tenga, que no vaya en contra de las leyes,
de las buenas costumbres, de la moral. ¿Para qué? Para que ese contrato surta todos los efectos de validez y puedan exigirse las prestaciones tal cual se están pactando, porque en general, digo, el Código Civil te maneja qué es lo que pueden contener los contratos, cuáles son los elementos de validez, los elementos de existencia, y obviamente una vez que ya te da en general todo, te va mencionando en específico cuáles son los contratos, que se llaman contratos típicos. Todos los contratos típicos van a ser aquellos contratos que estén regulados por la normatividad vigente, ¿okay? Y los atípicos son los contratos que tienen una existencia, tienen un valor, ya que el mismo código los dice, pero no están especificados dentro de ella. No sé si me explico. Sí, 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 o sea, pues los que, ahora sí que las excepciones que llegan a suceder, ¿no? Exactamente, o sea, sí puedes celebrar un contrato verbal, no es lo ideal, no es lo ideal porque no puedes dejar en claro a qué te comprometiste, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus derechos. Entonces, ese es el tema. Ahí viene el tema porque siempre debes de tener un contrato bien establecido, un contrato bien firmado. Porque incluso aún así teniendo contratos de firmado, mucha gente lo que hace es, eh, ¿cómo se dice? Negar que su firma. Entonces, son cosas que vienen a dilatar un procedimiento en caso de una demanda, porque en lo que se resuelve, si es la firma, si no es la firma, en lo que entra en los peritajes en grafoscopía, en todas esas situaciones, pues obviamente lo que pasa es retrasar el tiempo del juicio. Y ahí pierde el dueño porque no puede rentar, no puede vender porque no puede entregar la cosa como tal, pero por eso surgen los conflictos. Entonces, ¿cuál es la importancia en general de los contratos y cuál va a ser siempre? El estar atenido a las situaciones, establecer claras las obligaciones, los derechos, penas convencionales, tiempos, forma de pago, etcétera. Eso sería en general la importancia, el establecer bien el acuerdo de esa voluntad en ese acto jurídico que se está celebrando. Okay. Muy bien. Oye, ahorita que comentabas, ¿hay una diferencia entre rentar amueblado o rentar sin muebles? Sí hay una diferencia, sí hay una diferencia. Una de las principales diferencias es que se genera IVA. En general, el arrendamiento para casa habitación, por ejemplo, no te genera IVA, pero como toda norma tiene su excepción, te dice la ley del IVA que si el inmueble está amueblado, sí genera IVA. De hecho, no te maneja cuántos muebles debe tener, nada. O sea, con el simple hecho de que el inmueble esté amueblado, genera IVA. Entonces, esa sería la principal, la principal. Segunda, obviamente, el establecer las obligaciones de cuidado sobre un inventario de los muebles. Porque, por ejemplo, si tú le estás entregando una cocina integral, que acá, no sé, que tiene granito, que tiene esto, que tiene aquello, imagínate un departamento de lujo, lo deshacen, obviamente, ¿cómo reclamas todos esos incumplimientos? Perdón, si no tienes la forma de acreditar esa situación, ¿me explico? Entonces, si hay una diferencia, yo muchas veces les recomiendo que no renten amueblado por esta situación, porque la verdad, hay inquilinos que te puedo decir son extraordinarias personas que tal cual como les entregas, tal cual te entregan y entregan pintado, los muebles bien, con un inventario perfecto, pero hay inquilinos que, híjole, no te quiero decir que obviamente los dueños es que dicen, es que la sala me costó 20,000 pesos, el refrigerador otros 10. Entonces, muchas veces lo que yo les recomiendo es que por su seguridad, por su tranquilidad, no renten amueblado. Digo, ahí digo, siempre existen las excepciones, pero obviamente todo eso, todas esas cuestiones pues se tienen que establecer dentro del contrato, de preferencia con facturas, o sea, que se anexa un inventario en el cual consta todas estas instalaciones. Entonces, tal cual le constan, o sea, establecer el precio de cada cosa
para que también la persona que haga mal uso de ellas pues obligue. Digo, porque también ha sucedido que muchas veces rentan amueblado, digo, el mismo dueño dice, no, cualquier descompostura, refacción, se te descompone el refri o la lavadora y yo lo absorbo. Tengo a mi gente de confianza que va a venir y lo va a hacer, ¿no? Entonces, esas situaciones también se pueden establecer, también a fin de que él esté verificando el estado de los inmuebles, de que las cosas van perfectas, o sea, que no tiene problemas con el departamento. No sé si me explico. Sí, este punto que platicas, creo que se trabaja obviamente pues más en Estados Unidos. Yo, bueno, hay gente que ha querido venir a rentar aquí y han querido ser muy puntuales en estos temas, exactamente. Oye, ¿qué pasa si se descompone la llave del agua, de la cocina, del baño, etcétera? Oye, ¿qué sucede si una cerradura de alguna puerta se descompone? O sea, ¿quién la arregla? ¿Ustedes, nosotros? O sea, todo esto dimensionarlo dentro de los contratos. Sí, porque digo, que mientras más específico tengas tu contrato, mientras más preciso tú establezcas la obligación de cada parte, mejor va a ser la relación contractual. ¿Ok? Porque muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos sucedió no hace mucho tiempo, de hecho, ahí se creó un poquito de conflicto. La señora renta amueblado, descomponen una lavadora y todo. Lo que pasó fue que ella decía, es que el inquilino decía, es que a mí me incluyeron el mantenimiento del departamento dentro de la renta. Entonces mi renta es de tanto más el mantenimiento. Entonces, si yo ya te estoy pagando el mantenimiento, ¿por qué me quieres cobrar aparte una descompostura? Entonces, ahí lo que faltaba era especificarle a él, dejarle en específico sobre qué mantenimiento, porque una cosa es el mantenimiento dentro del departamento y otra cosa es el mantenimiento que se paga, pero respecto de todos los condóminos que puedan vivir ahí o todas las personas que vivan, que pagan un mantenimiento que cubre la seguridad, que cubre la limpieza, que cubre la luz, etcétera, ¿no? Entonces, por eso te digo, siempre hay que ser bien claros y precisos en ese tipo de situaciones, porque si no vienen a crear estos conflictos y obviamente cómo los vas a dirimir a través de un juicio o a través de un medio alternativo de solución a controversias. Entonces, digo, en general por eso muchas veces se solicita un depósito, ¿ok? Para que al final del contrato pues se puedan resolver todas estas situaciones. Pero, por ejemplo, si es una renta de 6,000 pesos y la compostura de algo cuesta, no sé, 9, pues, ¿dónde queda el depósito y lo demás? Entonces, esas situaciones sí hay que preverlas bien. Digo, en general, el Código Civil nos dice que, que todas las cláusulas que se pretendan meter en un contrato son válidas, con la única condición de que no contravengan otras disposiciones, que no vayan en contra de las buenas costumbres, la moral, etcétera, ¿no? Entonces, mientras no se contraponga con otra disposición, la cláusula sea clara, puede estar dentro del contrato. Entonces, de hecho, por eso nosotros incluso en las solicitudes, muchas veces, por ejemplo, nos dicen los dueños, ¿no? Y es un tema que también es importante. Nos dicen los dueños, es que quiero agregar esta cláusula, las revisas y le dices, sí, esta sí se puede agregar, esta la manejaríamos de esta forma para que se pueda entrar dentro del contrato. Y muchas veces resulta que dicen, no, es que así quiero que quede. Y les explicas y les explicas y les intentas explicar y muchas veces no te entienden, o sea, o no lo quieren ver, o no sé qué es lo que les suceda, que dicen, y muchos te dicen, es que es mi casa y yo la rento como quiera. Y le dices, perfecto, yo no tengo problema en que se rente como quiera, ¿no? Pero contrapone con esto. Entonces ahí es donde digo, nos crea ese conflicto a veces, que gracias a los asesores inmobiliarios, muchas veces que ustedes ya los han tratado, los conocen, pues platican con ellos y les dicen, oye, mira, es que es por esta situación. Y como ustedes creo que les tienen a veces un poquito más de confianza porque prácticamente pues les abren las manos y les ponen sus bienes y como que lo entienden y dicen, ah, ok, ya hablé con el asesor inmobiliario y sí, está bien, ya la autorizo, ¿no? Que también nos ha pasado que muchas veces vienen los asesores inmobiliarios. A nosotros nos gusta tener el trato directo con ellos, no porque los queramos tomar directamente como clientes, ¿no? Pero platicar con ellos para hacerles saber
las consecuencias del arrendamiento, las consecuencias de las cláusulas que se están pactando, porque muchas veces creo que todos en algún momento lo hemos hecho, que vemos mucho texto y dices, ah, sí, ya, lo firmo. O sea, entonces, el punto es también, no es leerle todo el contrato al dueño, no es explicarle punto por punto lo relevante del contrato, qué contiene, cuáles son sus obligaciones como de él, cuáles son las obligaciones de su inquilino, etcétera. O sea, en general eso es de lo que se pretende hacer. Esto que es arrendamiento protegido es de lo que se trata. Entonces creo que tú en algún momento cuando hemos estado platicando tú y yo, me has dicho, oye, es que quiere hacer esto, y te digo, no, espérate, es que no va por ahí, es que es de esta forma, ¿no? Entonces, digo, por eso siempre es importante un buen contrato de lo que sea. O sea, de lo que sea, siempre debes de tener un buen contrato, perdón, una buena asesoría, un buen respaldo jurídico, porque de eso se trata, de que tú como, ya sea como comprador, como dueño, como inquilino, pues tengas la certeza de que vas a tener un contrato que se va a respetar, que va a estar vigente, que va a llevar una convivencia armónica, que en general es lo que debería suceder, ¿no? O sea, por eso se supone que se pactan estas obligaciones y esos derechos. Claro, como dices, también en el tema de los servicios, ¿no? O sea, ¿quién va a pagar la luz, el agua, el gas? Que bueno, son parte del consumo, el internet que luego llegan a contratar ellos mismos y que bueno, pues ahorita con el home office todo esto se ha incrementado. Eso es lo que debe también quedar bien claro desde un principio. Qué bueno que marcaste esta diferencia entre el mantenimiento de los bienes que están dentro de la casa a el mantenimiento de la parte... en cuestión de si son condominios verticales, horizontales, del mantenimiento exterior y en el tema de casas solas, cómo entra también esta parte del mantenimiento, ¿no? O sea, en todos debe de ver quién debe cumplir con qué parte y qué obligación. Ahora, otro punto que indicaste es también nosotros como asesores inmobiliarios, tenemos una responsabilidad bastante grande al momento, pues, de traer a la persona que va a rentar, ¿no? O sea, que va a alquilar este departamento, este bien inmueble, pues generalmente por un año. También nosotros tratamos de hablar bastante con las personas que pues por primera vez van a rentar, como dices que adquirieron un bien para tratarlo también como un negocio o simplemente pues es parte de su patrimonio. Bastante gente vive de esto y eso es lo que buscamos con esto y de que les quede muy claro la importancia del contrato. Porque sí, también tengo gente que me dice, no, pero pues es que lo hacemos nosotros, o simplemente por ahorrarse esta parte de la cuestión legal. eh, Nosotros ahorita nos platicarás cómo es el proceso, o sea, se lleva una investigación sobre las personas, no nada más es porque yo la conocí y me vino a decir, oye, es que sí me interesa este lugar, esta ubicación, este espacio. ¿Nos puedes platicar sobre ese proceso? Ok, mira, nuestra investigación, se hace una investigación de antecedentes jurídicos, también se hace una investigación de buro de crédito, se hace una investigación del arrendamiento donde está, tanto del dueño que le renta, o sea, verificamos todos esos criterios. Obviamente, pues hay pasos que sí no te puedo compartir porque, por ejemplo, Sí, 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 no, también que queda claro, pero no, digo, tanto por respaldo de la empresa como tuya y mía, ¿no? sí. Entonces, hacemos una serie de verificaciones. Muchas veces llegan los asesores inmobiliarios y nos ha pasado que tienen una controversia y nos dicen, por favor, hay que rentarle. Entonces, nosotros les decimos, a ver, no se trata de vender pólizas, no se trata de venderte el contrato, no se trata de eso. Se trata de respaldarlos, o sea, se trata de tener la seguridad de que tu cliente va a estar, eh, se le va a estar cumpliendo la renta, porque a ti te tuvo la confianza de tenerte como su asesor, como la primera persona para su contacto, para darte ese inmueble en arrendamiento, para que tú consigas a la persona adecuada. Entonces, no creo que esa confianza pues no la debes de faltar. O sea, incluso hay muchos asesores inmobiliarios que manejan un contrato de prestación de servicios. Entonces, ¿para qué? Para saber, para hacerles entender a los dueños a qué se van a obligar, para hacerles saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones,
Y eso es de lo que se trata. Pero te digo, aquí el tema es que cuando sucede eso, pues lo único que podemos hacer es ponernos en contacto con el dueño y decirle, ¿sabe qué? Detectamos esto. Para nosotros no es viable el arrendamiento por esta situación. Y ha habido muchos clientes que nos dicen, qué bueno que me llamas y me estás diciendo esto, porque yo no pretendo poner en riesgo mi patrimonio. Aún así, haciendo las investigaciones, hay cosas que se salen de control. Por ejemplo, la pandemia, hubo mucha gente que afortunadamente no le reducieron el sueldo y sigue pagando bien. Nosotros en la mayoría de los casos nos pusimos en contacto con nuestros clientes para empezar a ver cuál era la situación. Si estaban recibiendo sus rentas, si habían bajado, si habían convenido algo. ¿Por qué? Porque toda esta situación, independientemente de que ya viene legislada, porque puede ser, hay acontecimientos que no se prevén dentro de un contrato y la ley los regula como bis mayor o caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Entonces, cuando vienen todas estas situaciones, algunas obligaciones se pueden modificar. ¿Qué es lo que se hace? Pues obviamente se genera un convenio en el cual se modifiquen esas obligaciones para que ambas partes estén bien, pero, o sea, se tiene que tomar en consideración varias cosas, porque no las tienes contempladas, porque digo, creo que nadie se imaginó que cuando nos dijeron en marzo va a haber cuarentena, llegaríamos hasta noviembre en semáforo casi rojo, o semáforo rojo disfrazado de anaranjado cuando todos piensan que es verde, ¿no? Entonces, Sí, lo que nos falta todavía. y entonces toda la situación que viene, porque todavía no se ha considerado la situación que viene, ¿no? Porque, por ejemplo, yo platicaba con una persona que igual se dedica a sistemas y que le trabaja a bancos con ciertas aplicaciones y me dice, este año, si ustedes creen que está feo, el siguiente se viene peor porque hubo a gente que se le reestructuraron créditos, hubo a gente que se le adecuó que no pagaran en tanto tiempo, etcétera. El tema es que si el año que viene ya no se ponen al corriente, con la pena, el banco va a empezar a cobrar y embargar y esto y el otro. Entonces, digo, son situaciones que que no, de repente no se contemplan, no las considera y vienen y afectan toda esta estructura. De hecho, creo que el arrendamiento, muchos inmuebles se desocuparon y apenas el arrendamiento como que va empezando, porque apenas como que la gente empieza a volver a trabajar, a volver a entrar en contacto con esto. Pero hubo empresas que digo, ha habido empresas que quebraron. O sea, que definitivamente extranjeras, mexicanas, o sea, quebraron. Y es porque sí está muy difícil la situación. Por ejemplo, nosotros teníamos un cliente que tenía 3 oficinas, sigue rentando una, porque nos lo dijo tal cual, mira, me sale más barato pagar home office, porque me ahorro 2 rentas y solamente pago una oficina para los que necesito que vengan y vienen en ciertos días. Entonces, y él me lo dijo, mi estructura va a ser esta. O sea, mi estructura ya es para prácticamente trabajar, tener una oficina solamente para que vengan de vez en cuando y allá trabajen. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que pues obviamente las condiciones del arrendamiento pues vinieron un poquito hacia abajo, pero digo, afortunadamente ahorita vemos que ya empieza a crecer y obviamente como todo va a empezar a crecer, porque es normal que la gente después de estar confinado un cierto tiempo en algún lado, digo, muchas parejas pues o se unieron más o se separaron, ¿no? Entonces, pues es obvio que van a empezar a buscar a rentar, a ver dónde se van, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita es un tema que viene en auge y va a seguir, y esperemos que siga creciendo, porque pues es trabajo para ti, es trabajo para mí. Y en general, pues estamos para eso, para asesorar. Así es, de hecho, bueno, ahora sí que independiente, tengo una plática adicional que va a salir publicada como en un mes, donde hablé sobre el tema de las oficinas y la experiencia de los inquilinos em, para un issue como Connect Speaker. Y definitivamente este tema en el arrendamiento de las oficinas de coworkings se va a tardar todavía un ratito y va a continuar este tema del home office, que también en la cuestión del arrendamiento algunas personas pues se han movido a espacios un poco más grandes donde tengan un área que puedan hacer pues, conferencias y de estar en el diario como si estuvieran trabajando en la oficina. Entonces, como dices, esto va a crecer
y la idea de platicarles sobre la importancia de los contratos es que no nada más lo hagan con un papel que compraron en la papelería, que ocupen en este caso, bueno, pues ya sea los servicios del licenciado Jesús Ramos de arrendamiento protegido, que los podamos apoyar también como Venta Casa México, eh, a que no es que pierdan, como indica Jesús, su propiedad, pero les va a costar mucho más trabajo recuperar la posesión que si tuvieran un contrato bien hecho y una investigación correcta. Sí, digo, al final, digo, hay que minimizar riesgos, ¿no? Digo, tan solo porque, por ejemplo, con este nuevo gobierno vimos que se implementó un nuevo catálogo en materia de extinción de dominio, ¿no? Se ampliaron los delitos en los cuales es susceptible la extinción de dominio. Entonces, ¿para qué poner en riesgo esta situación? ¿No? Yo entiendo que muchas veces la gente tiene la confianza de decir, no, pues sí, te rento porque eres mi primo, ¿no? Pero dicen que al final del día nunca terminas de conocer a las personas. Y qué mejor que tener ese respaldo con una investigación jurídica bien hecha, porque te digo, hasta eso revisamos, no como para discriminar, sino como nada más para tener esas ciertas alertas, esas ciertas condiciones de quién es la persona a la que le estás rentando, ¿no? Que no son desconocidos al final del día, porque si, en general puedes rentarle a un extranjero, pero obviamente que muchas veces, de hecho, yo lo he visto, la gente prefiere rentarle a extranjeros por esta situación de que son muy puntuales en muchas cosas, de que son muy meticulosos, son muy cuidadosos, y a lo mejor es una característica que el mexicano pues, ha perdido, que o que digo, no todos en general, pero sí algunos pues no les importa, ¿no? Y vienen, por eso yo te digo, yo he tenido esta experiencia de que muchos dicen en departamentos de Polanco, no, pues desde ahora puro extranjero, que no se me hace lo correcto, porque creo que la casa, pues es, en general, la casa habitación pues es un derecho humano. En general sí es un derecho humano ese derecho a la vivienda, pero obviamente con sus condiciones, siempre estando claro en eso con ciertas condiciones, ¿no? ¿Para qué? Para que tú como dueño puedas estar tranquilo de que vas a recibir tu renta, de que van a cuidar tu mueble, de que todo va a estar bien y que vas a poder incluso pues tener un inquilino por años, porque te digo, ahorita con este tema hay muchos inmuebles que se ocuparon, tuvieron que, o sea, las rentas bajaron y a muchos no les gustó. O sea, muchos dueños dicen, es que estoy perdiendo. Y se entiende, o sea, se entiende, pero pues también tienen que entender que muchas veces la situación pues no está como nada más para complacer a uno, sino que hay que buscar un equilibrio, que también eso es parte de lo que busca un buen contrato, buscar un equilibrio entre las partes para que ellas pues cumplan con sus derechos y sus obligaciones tal cual se están pactando y a lo que se están comprometiendo. Claro. Por ejemplo, bueno, algo que nos ha estado sucediendo, como dices, es gente que ya tenía arrendado su inmueble y pues las personas les pidieron por ciertas condiciones de algunos que les bajaron el sueldo, el trabajo, de bajar la renta y en algunas condiciones nos ha tocado de que no lo aceptaron. Entonces, yo les pediría que valoraran este tema, porque es un inquilino que ya conocen, que a lo mejor ha estado 1 o 2 años con ustedes, que les ha pagado bien, y en este momento igual, pues no apoyarlos, es ver si realmente su inmueble se va a volver a rentar, porque hay mucha oferta realmente, también de que es otra persona que aunque se esté investigando, pues es alguien que no conocen, o sea, no han ya estado trabajando con ellos. Es una parte de las recomendaciones, bueno, finalmente el inmueble es de cada persona y ellos tomarán las mejores decisiones, pero es algo que está sucediendo, o sea, varias colonias pues pueden ustedes darse la vuelta o simplemente entrar a los portales inmobiliarios y hay una cantidad fuerte de oferta. Y de cualquier manera, pues también les informamos que se va a seguir moviendo este tema del arrendamiento. Sí, claro, como tú lo dijiste, ahorita está aplicando algo que se está viendo que siempre es la ley de oferta y demanda. Obviamente, mientras menos oferta hay, es más barato. En el momento que se estabilicen las cosas, que avancemos, digo que se supone que ya estaban las primeras pruebas de vacunas, entonces a lo mejor pues, pasando esas pruebas, avanzando en ese sentido,
pues obviamente va a ir incrementando. El punto tampoco es asustar a los dueños y decirles, no, sí, bájales la renta para que No. no, para que no se vayan, ¿no? El punto es decirles que lo tomen a consideración, obviamente que sobre esa adecuación se genera un convenio. ¿Para qué? Para que ellos mismos pues tengan esa carga y esas obligaciones y esos derechos. Porque muchas veces también sucede que dices que no me está pagando la renta completa, pero pues yo le autoricé que me pagara tanto. Entonces, eso sí se me hace un poquito a veces abusivo y creo que siempre hay que hablar con honestidad, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Sí te puedo hacer la rebaja de tanto, pero también que los inquilinos no aprovechen toda esta situación para decir, ¿sabes que no tengo? No tengo y no, como quieras, ¿no? Porque no se trata de eso, o sea, se trata de que ambas partes convivan, coexistan y se lleve una relación armónica, que en general eso es de lo que se preocupa la ley, eso es de lo que se ocupa el contrato, tener una convivencia armónica. En general eso es lo indicado, lo adecuado. Digo, no abusar de ellas para beneficio, porque pues creo que también eso no se vale. Y digo, no exponerse también a generar contratos, pues nada más porque sí, o sea, que, que si elaboren un contrato, que lo elaboren bien, que sea revisado por un profesional, que los asesore, que los acompañe, para que no sucedan muchas situaciones que mucha gente tiene, en la que, te iba a comentar hubo una persona que quería cobrar ciertos intereses por una compraventa. Revisamos el contrato y no hay un interés que se pactara por la compraventa. Y se le dijo, cuando no pactas, pues tienes que irte a revisar cuál es el interés legal que puedes adquirir, y el interés legal siempre va a ser del 10% anual. Máximo, por Entonces, ley. entonces, obviamente no significa que el contrato no tenga validez, sino que esas deficiencias se pueden subsanar, pero obviamente por no estar bien asesorada, por hacer las cosas, por ahorrarse cierta cantidad de dinero, pues terminan metidos en una situación que muchas veces acuden con un abogado y les dice, es que esto está mal, hay que enderezar esto, y obviamente es cuando les dice, mira, el asunto está así, pues por esa situación se te cobra tanto, ¿no? Entonces, por eso la importancia, si establecemos un catálogo, un contrato, donde vengan todas las obligaciones bien especificadas, todos los derechos especificados, todas las cláusulas claras, vamos a tener una relación armónica y vamos a tener una mejor garantía de que en cualquier momento o en cualquier situación se van a poder cumplir las obligaciones que se quieran solicitar. Porque digo, el contrato en general es todo un mundo, porque te maneja elementos de validez, elementos de existencia, o sea, que no debe de tener error, dolo, mala fe, violencia. Entonces te va manejando todas esas situaciones. Por ejemplo, la violencia puede ser hasta, en la firma de un contrato, la violencia aplica hasta un pariente consanguíneo en tercer grado. O sea, así te lo maneja la ley. Entonces tienes que, o sea, vamos a suponer, te quieren hacer firma, tienen secuestrado a uno de tus sobrinos, ¿no? Y te quieren hacer firmar la compraventa por eso. Ahí hay una violencia, porque la ley te dice que la violencia Coercitivo, ¿no? hasta el pariente consanguíneo de tercer grado. Entonces, por esa coerción no puede, ese contrato carece de validez, carece de existencia, porque no tiene como tal ese elemento que le falta, que es la manifestación de la voluntad. Porque todo acto jurídico, en este caso en específico un contrato, requiere de una manifestación de la voluntad, que puede ser expresa o tácita. ¿Okay? Entonces, obviamente la expresa, pues sabemos que siempre va a ser firmando un contrato, que no hay manifestación más expresa que esa. Entonces, por eso eso siempre va a ser lo importante, que los contratos siempre se elaboren adecuadamente para que dueños, vendedores, compradores, pues tengan esa certeza, ¿no? Obviamente, o sea, tú y yo ya sabemos que un contrato de compra-venta, pues se puede, sobre bien inmueble, se puede celebrar privado, pero
en general el Código Civil te pide que vaya revestido de cierta formalidad para que ese acto pues tenga toda su validez, que no significa que te celebren un contrato privado de compraventa no tenga efectos, porque también el código te dice expresamente que, que si tú especificaste en un contrato privado ciertas obligaciones y si esto los puedes exigir. Entonces, todas esas situaciones tienen que ser contempladas. Digo, entonces, ¿por qué digo que siempre los contratos son un mundo? O sea, son un mundo porque es mucha teoría, o sea, en general es mucha teoría, pero para poder hacer una práctica adecuada sobre ellos. Sí, y bueno, pues hasta la fecha yo les podría decir que los, los contratos que hemos cerrado hasta el momento pues han estado bien. Nuestros inquilinos y digamos nuestros arrendatarios hasta el momento, todo de los dos lados bien. Nos ha tocado precisamente en la investigación decirle, sabes que esta persona que te va a servir como fiador, pues en este momento no tiene esto y esto. Y lo que hemos hecho, bueno, es buscar otra persona y seguir con el contrato. Claro, ¿por qué? Porque lo que se trata es minimizarle riesgos a los dueños. Aún así no están exentos porque siempre hay un riesgo y se trata de eso, de minimizarlos, de saber a quién le rentas, de tener esa certeza. Y digo, la verdad es que hasta la fecha lo hemos visto porque creo que no hemos tenido ningún incumplimiento. Digo, Nada. creo que hasta la fecha vamos de maravilla y en general nosotros de los años que se lleva con este proyecto hemos tenido solamente en controversia uno que al final se resolvió, pero solamente fue uno de todos los años que se lleva con este proyecto y las demás controversias que se han suscitado, que muchas veces es porque, digo, muchas empezaron iniciando la cuarentena cuando le bajaron a la gente el sueldo, que nos dijeron, sabes que, y eso era lo máximo, ¿no? Es que no me están pagando completo. Podemos ver de qué forma en el momento que me reajusten mi sueldo, yo pago lo que debo, y los dueños aceptaron, y esas eran las máximas controversias, o sea, no había más. En general, ¿por qué? Porque buscamos eso, darle la seguridad al dueño de que esté seguro. Y digo, y creo que muchas veces también eso es lo que a nosotros nos hace que nos busque la gente, que tú les das una buena oferta, que tú les das el seguimiento, que tú les avisas que el inmueble pues no va a estar desprotegido, que al final del día ese inmueble va a tener una seguridad. Y digo, creo que ha sido una fórmula que ha funcionado excelentemente bien hasta el día de hoy. Así es. Eh, Adicional a que, bueno, hasta lo que nos ha funcionado hasta el momento y a ustedes también, si alguien ya tiene algún detalle, por ejemplo, le prestó, digamos, le arrendó la propiedad a una persona, a un familiar, a un conocido, ustedes los pueden apoyar. Sí, obviamente sí se les puede apoyar. Obviamente solicitamos toda la documentación necesaria para ver cómo dejaron entrar a la persona, cómo le otorgaron la posesión, qué es lo que tienen para acreditar situaciones, etcétera. Y partiendo de eso, se busca la mejor forma de darle una opción para restituir la propiedad. Entonces, bueno, en general la posesión, me refiero a propiedad como inmueble, o sea, para que se le regrese. Claro. Pero esa es la situación, sí se le puede apoyar, sí, siempre vamos a tratar de ayudarles, tanto ustedes como asesores inmobiliarios, tanto a los dueños, digo, porque pues también ustedes son un apoyo para nosotros, porque ustedes nos contactan para darnos a proteger los inmuebles de sus clientes. Entonces, ese también es una confianza que se agradece y que siempre vamos a estar trabajando y que en el momento que nos llamen vamos a estar disponibles, o sea, porque este trabajo prácticamente es de 24/7 y 365 días del año. Tú lo Ah, sabes que es 24/7, 365 días del año, porque muchas veces hay gente que tiene la preocupación porque no ha rentado en tantos meses y quiere rentar lo más rápido posible. Hay gente que se tiene que mudar tan solo por esta situación de que le bajaron el sueldo y tengo que buscar un nuevo sitio para cambiarme porque si no se me viene la renta de acá. Entonces, ¿cuál es eso? Que tenemos que hacer el trámite rápido.
Entonces, creo que también esa velocidad de investigación, de elaboración de contratos, de especificación de cláusulas, todo eso tiene que ver. Entonces, creo que ha sido una fórmula bastante buena que pues obviamente con todos los asesores que quieran venir a trabajar, ver cómo trabajamos, conocernos, así como tú, y en lo que se les pueda apoyar, pues adelante. Porque Claro. ¿Dónde te pueden contactar? mira, me pueden contactar directamente al teléfono de la oficina. Permíteme, te lo doy, lo tengo por aquí. Permíteme, por favor. Sí, y también, bueno, a través de Venta Casa México también nos podemos apoyar. Ya saben, tenemos nuestras redes sociales, YouTube, nuestra página de Facebook y también lo que es nuestro chat de WhatsApp. Permíteme, por favor. Es que anda un poquito lenta mi computadora y quería poner la tarjeta aquí para compartirla. Ah, ok. Te doy la opción de compartir. Ajá, por favor, La tienes, para... ¿no? Creo, dada de alta. A ver, ahí está. Permíteme. Igual hasta el momento hemos trabajado con mexicanos, nacionales e internacionales, y como dice, tenemos una muy buena experiencia. Sí, la verdad es que contigo tú lo has visto, hemos trabajado bastante bien, no hemos tenido ningún incumplimiento, porque te digo, en general lo que buscamos es eso, que ustedes como asesores inmobiliarios tengan, no tengan la preocupación de que su inmueble va a estar mal, de que no se va a cumplir la renta, al contrario, de que realmente se va a llevar todo conforme a derecho, ¿no? Y todas las obligaciones se van a pactar. Entonces, esa es la situación. Mira, te voy a dejar mi teléfono personal, que es el 55 86 74 34 28, porque no encuentro mi tarjeta. Bueno, no hay problema. Luego te los vamos a compartir de cualquier Sí, forma y como les decimos, nos pueden... o que se comuniquen a través de ti y ya compartimos la documentación, no tenemos problema, también el contacto, cualquier asesoría estamos también disponibles. Ahorita acabo de dar mi teléfono personal, ese es el personal el que directamente me encuentran. Digo, en caso de que no conteste, luego lo has visto, muchas veces es porque estoy en firma, pero terminando, o sea, yo me pongo en contacto con ustedes, ¿no? Entonces, lo que necesiten, por favor, adelante. No, vamos a estar ahí para servirles. Claro, pues aquí nos mandan a saludar Claudia Vargas, Mario, Abel Aguilar, y muchísimas gracias por haber participado el día de hoy con nosotros. Gracias a ti. Mira, ya la encontré. Voy ahorita a compartir la pantalla para que aparezca y le puedan tomar el pantallazo. Ujú. Permíteme. Ay, es que no encuentro la opción. Es que no se me da todavía muy bien el Zoom. Pero bueno, si quieres te la mando digital, a ver si tú La ponemos, la incluimos aquí en la presentación. ajá, la incluyes y ya cualquier cosa que necesites, por favor avísame y pues seguimos en contacto. Si hay gente que necesita algo, alguna asesoría, por favor, comuníquese. Ahorita le voy a pasar el contacto de Elizabeth. Listo, ya te la mandé. Creo que sí te llegó. A ver. Y pues podemos platicar, darles una asesoría, darles una continuidad y pues a lo mejor elaborarles alguna estrategia que sea la que más les convenga a ustedes. De hecho, también algo que manejamos siempre en nuestro contrato es un arbitraje para, para poder mediar cualquier situación y obviamente darle mayor velocidad a dirimir cualquier controversia. ¿De ¿Sí? acuerdo? Sí, aquí ya tengo tu tarjeta y la incluiremos en la presentación. Pues Muchísimas gracias, gracias a todos los que participaron con nosotros. A ver, todos los que participaron con nosotros y aquí tenemos la tarjeta. Va a quedar ok, listo. listo, perfecto. Entonces, pues quedamos a la espera.
Cualquier asesoría, lo que necesiten, por favor, inmediatamente comuníquense con nosotros. Y Elisa, sabes que lo que necesites, pues estamos al pendiente. Claro que sí. Muchísimas gracias, como siempre. Y recuerden, nos vemos en el Poder del PropTech y en las pláticas de Venta Casa México. Si requieren alguno en específico, también nos pueden hacer llegar la información. Saludos y gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego.